Vamos a meternos de lleno en un caso judicial que fue un auténtico choque de trenes. Por un lado, la reputación de un cineasta de fama mundial. Por el otro, la libertad de un nuevo medio de comunicación. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gran pregunta en el centro de esta batalla legal en Colombia. La respuesta, como vamos a ver, no solo afecta a los implicados, sino que sienta un precedente brutal sobre los límites y las responsabilidades del periodismo. Así que para que nos situemos. En una esquina, Ciro Guerra, un director de cine con reconocimiento internacional. Y en la otra, Volcánicas, un medio digital bastante nuevo, liderado por dos periodistas feministas con una misión muy clara: dar voz a historias que, a menudo, nadie más cuenta. Bueno, vamos a la primera parte, el cineasta contra las periodistas. Todo esto arranca, como casi siempre, con una publicación que lo puso todo patas arriba. La fecha clave es el 24 de junio de 2020. Ese día, Volcánicas publica un artículo muy duro. El titular ya lo decía todo: 8 denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra. Dentro se detallaban los testimonios anónimos de 8 mujeres y, ojo, no era algo improvisado, fue el resultado de 5 meses de investigación. Como se pueden imaginar, el debate público estalló al instante. Y claro, la reacción de Ciro Guerra no se hizo esperar. Fue directa y contundente. Demandó a las periodistas. Su argumento, pues que esa publicación le había destrozado su buen nombre, su honor y, lo que es más importante, que había vulnerado su presunción de inocencia. Pasamos a la segunda parte, los derechos en curso de colisión, porque esto escaló muy rápido. Dejó de ser una disputa personal para convertirse en un verdadero choque constitucional entre dos principios fundamentales. Fijaos en la encrucijada. Por un lado, tenemos la libertad de expresión y de prensa, el derecho de la sociedad a estar informada, y por el otro, el derecho de una persona a su honor, a su buen nombre y a ser considerado inocente hasta que se demuestra lo contrario en un juicio. La pregunta para el tribunal era: ¿qué derecho pesa más aquí? La postura de Guerra, como se lee en su argumento legal, era clarísima. Las acusaba de haber montado una especie de ajusticiamiento privado. Vamos, un linchamiento en los medios sin haber pasado por un tribunal. Las periodistas, por su parte, se defendían diciendo que estaban haciendo precisamente su trabajo, que cumplían con un deber fundamental de la prensa: ser una plataforma para las víctimas de fenómenos sociales muy graves y así visibilizarlos para intentar generar un cambio. Tercera parte, y esta es clave para entenderlo todo: la definición del escrache. Para poder resolver este lío, el tribunal tuvo que analizar a fondo una forma de protesta social que cada vez vemos más. Y aquí está una de las claves de la sentencia, de verdad. El tribunal no vio el escrache como una simple protesta. Fue mucho más allá. Lo reconoció oficialmente como una estrategia, una herramienta feminista de denuncia pública para exponer la violencia de género, sobre todo cuando hay una percepción de que la justicia, pues que no llega o no funciona como debería. Y esto es fascinante. El tribunal hace aquí una distinción crucial. Dice que este tipo de periodismo comunica la verdad de las víctimas, es decir, su experiencia vivida, su verdad, y que esa verdad es diferente de la verdad procesal o jurídica, que es la que se establece en un juicio. Son dos tipos de verdad distintas y el tribunal les da validez a las dos en sus respectivos contextos. Por todo esto, la conclusión del tribunal fue rotunda. El escrache y el periodismo que informa sobre violencia de género son un discurso especialmente protegido. ¿Qué significa esto? Pues que tienen una capa extra de protección constitucional por lo importantes que son para el debate en una sociedad democrática. Seguimos. Ahora, el tribunal cambia el foco y se centra en las acciones legales que se habían emprendido contra las periodistas. Aquí la gran pregunta que se hizo el tribunal fue: ¿la demanda de Guerra es un intento legítimo de restaurar su honor o es otra cosa? ¿Se trata de una táctica de acoso judicial? Lo que se conoce como una demanda SLAP, que son estas demandas que no buscan tanto ganar el juicio, sino más bien intimidar, silenciar y ahogar económicamente a quien te critica. Y esta diapositiva ilustra a la perfección el razonamiento del tribunal. No se fijaron en un solo acto, sino en todo el patrón. Vieron, primero, un desequilibrio de poder brutal entre el cineasta famoso y las periodistas. Segundo, múltiples demandas con peticiones de dinero imposibles de pagar. Tercero, una conducta un poco extraña, retirando la primera demanda para poner otra. Y cuarto, y esto es muy importante, la petición de que no se le pudiera volver a nombrar, lo que es básicamente censura previa. Al ver todo el conjunto lo tuvieron claro: esto olía a acoso judicial. Y con todos estos conceptos ya bien asentados, el tribunal emite una decisión que, como vamos a ver, tiene unas consecuencias de un alcance tremendo. Y por fin llegó el veredicto. El tribunal falló a favor de Volcánicas. Sentenció que los derechos a la libertad de expresión y de prensa de las periodistas debían prevalecer. Y no solo eso,
Concluyó que su trabajo periodístico había cumplido con los estándares constitucionales al informar sobre un asunto de evidente interés público. Pero que nadie piense que esto es solo una victoria para dos periodistas. Esta decisión va muchísimo más allá. Se convierte en un precedente potentísimo que protege al periodismo que investiga la violencia de género, que reconoce el escrache como discurso protegido y sobre todo que da herramientas para defenderse del acoso judicial que solo busca silenciar a la prensa. El tribunal, desde luego, ha trazado su línea, pero la pregunta de fondo que este caso pone sobre la mesa para toda la sociedad, esa sigue muy, muy abierta. ¿Dónde está exactamente la frontera entre una denuncia pública que es necesaria y un juicio mediático? El debate, desde luego, está lejos de haber terminado.